Israel es un estado joven, apenas fue declarado independiente en 1948, y desde su creación pocos podían imaginar el éxito económico que ha tenido, porque a pesar de estar ubicado en una región conflictiva, limitando con el Líbano, Siria, Jordania, Palestina y la Franja de Gaza, Israel ha logrado un milagro económico. Su nivel de ingresos por persona está al nivel de países como Francia, Italia, España y Portugal. Y la principal razón que puede explicar este milagro económico es el acelerado crecimiento de su sector tecnológico. De hecho, después de Estados Unidos y China, Israel es el país que más empresas tiene en el Nasdaq, la segunda bolsa de valores más grande de Estados Unidos y que es conocida por albergar las empresas de tecnología más importantes del mundo. Lo llamativo es que Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes, China 1.400 millones e Israel apenas 9 millones. Por eso Israel se ha ganado la reputación de ser la nación de las startups, es decir, empresas pequeñas y recién creadas. Este apodo fue popularizado por un libro del 2009 titulado de igual forma, La nación de las startups. No es de extrañar entonces que las principales multinacionales del mundo hayan elegido a Israel para instalar sus sedes, pues ofrece un entorno innovador y emprendedor. Microsoft, Motorola, Google, Apple, Facebook, Intel, IBM y Toshiba son solo algunas de las más de 200 multinacionales que tienen presencia en Israel. Pero hay algo que llama aún más la atención y es el hecho de que el ejército israelí es la principal fuente de talento e ideas innovadoras para el sector de la tecnología. Por eso las preguntas son ¿cómo logró Israel superar los obstáculos referentes a su tamaño y ubicación? ¿Cómo Israel convierte a sus soldados en emprendedores? ¿Y por qué los judíos ultraortodoxos no hacen parte del boom tecnológico israelí? Israel, al igual que países como Suiza o Irlanda, es pequeño, con poca población y cuenta con escasos recursos naturales, por lo que son países que tienen que encontrar otras fuentes de progreso. Por ejemplo, en Israel fue necesario invertir en educación, de modo que su economía se centrara en industrias basadas en el conocimiento y la innovación. Gracias a esto, por ejemplo, pudo superar su falta de agua dulce y convertirse en líder de tecnologías agrícolas, a pesar de que buena parte de su territorio es desértico. Su población de solo 9.2 millones de habitantes también es un obstáculo para el desarrollo económico, porque significa un mercado interno muy pequeño. Además, sus países vecinos árabes lo han aislado de sus mercados. De manera que este problema del pequeño mercado interno hizo que muchas empresas israelíes se enfocaran en industrias de alta tecnología como el software, donde su crecimiento puede ser global rápidamente. En otras palabras, como Israel es pequeño y está alejado de los grandes mercados, las empresas nacen desde el primer día con la idea de actuar mundialmente, lo cual las obliga a ser competitivas e innovadoras. Aparte de superar estos obstáculos, como que gran parte de su territorio es desierto y que está ubicado en una región conflictiva, hay otras razones que explican el auge del sector de la tecnología. En primer lugar, es una nación de inmigrantes. Para 2019, el 22% de la población en Israel había nacido en el extranjero. Y como se ha evidenciado en otros países a lo largo de la historia, los inmigrantes son más propensos a tomar riesgos y a crear nuevos negocios. En la década de 1990, cerca de 1 millón de ciudadanos de la antigua Unión Soviética se trasladaron a Israel. Eran ingenieros judíos que llegaron con una sólida formación y un amplio conocimiento que contribuyeron directamente al auge tecnológico en Israel. En segundo lugar, las universidades israelíes están muy orientadas a la investigación y suelen crear sus propias empresas de transferencia de tecnología que patentan sus investigaciones. Además, Israel es el país de la OCDE que más gasta en investigación y desarrollo, un 5.5% de su PIB en 2020, es decir, por encima de Corea del Sur y Estados Unidos. Y en tercer lugar, y quizás el factor más importante que ayuda a explicar el boom tecnológico israelí, es que su ejército funciona como una incubadora de nuevas ideas y como fuente de nuevos emprendedores. Poco después de su creación como Estado en 1948, en Israel se dieron cuenta que al estar en medio de conflictos con sus vecinos, tenían que estar constantemente preparados para cualquier eventualidad. Pero como el tamaño de su ejército era pequeño, debían compensar esta debilidad con tecnología. Es decir, la constante amenaza de guerra obligó a Israel a invertir desde temprano en su tecnología militar. En Israel el servicio militar es obligatorio, de 3 años para los hombres y de 2 para las mujeres.
Esta política es polémica, pero el hecho es que mientras en otros países la mayoría de los jóvenes a los 18 años no tienen muy claro qué hacer con sus vidas, en Israel reciben una formación técnica avanzada durante su servicio militar, y generalmente adquieren un alto sentido de la responsabilidad, la disciplina y el trabajo en equipo. Dicho de otro modo, a los 18 años los jóvenes en Israel ya están lidiando con situaciones intensas de guerra en el mundo real, y a esa edad ya están aprendiendo a utilizar algunas de las tecnologías militares más avanzadas que existen. A las mentes más prometedoras las reclutan en unidades especializadas como la 8200, una división de inteligencia de alto secreto. Durante ese periodo, los soldados se dedican a planificar proyectos e idear soluciones para mejorar la capacidad del ejército israelí. Y una vez hayan cumplido su servicio militar, pueden tomar la idea o el invento que hayan creado para darle un uso comercial diferente al militar, algo que es común y está permitido por el ejército. O sea que los jóvenes israelíes pueden adoptar sus creaciones durante su servicio y privatizarlas una vez terminen su periodo obligatorio. Entonces así es como Israel tiene una fuente constante de talentos que ayuda a mantener la reputación de la nación de las startups. Por ejemplo, el actual director del Centro de Investigación y Desarrollo de Google en Israel, Yossi Matías, fue piloto de las Fuerzas Aéreas, y antes de recibir la propuesta de Google ya había registrado 30 patentes y había fundado una empresa. Todo este talento que sale especialmente del ejército es un valor agregado que atrae a las multinacionales tecnológicas. De hecho, muchas de estas empresas han construido sus oficinas alrededor de las bases militares de Israel, y de esta forma aprovechan los beneficios que resultan de la concentración geográfica de instituciones como el ejército, universidades, multinacionales y startups. Sin embargo, no todos los jóvenes en Israel se benefician de este auge tecnológico. Hay dos grupos muy concretos que no se han integrado. Se trata de los judíos ultraortodoxos y de los árabes israelíes, sobre todo las mujeres árabes que no suelen entrar al mercado laboral. Resulta que para estos dos grupos no es obligatorio ingresar al ejército como para el resto de la población. Por lo tanto, los jóvenes de estas dos comunidades por lo general no prestan servicio militar voluntariamente. Y además los jóvenes ultraortodoxos se incorporan al mercado laboral con un amplio conocimiento del judaísmo, pero comúnmente sin ningún tipo de formación técnica. Esto supone un problema para Israel porque la comunidad judía ultraortodoxa en ese país representa alrededor del 12% de la población, y la comunidad árabe el 21%. En 1948, cuando se creó el Estado de Israel, la población de los judíos ultraortodoxos era pequeña, por lo cual no fue un hecho importante eximirles del servicio militar y así garantizarles que la religión se siguiera estudiando. Pero ahora este grupo ha crecido tanto como las subvenciones que recibe por parte del gobierno. Esta comunidad crece cada vez más, lo cual se traduce en un mayor número de votos, así como mayor poder político para negociar más subvenciones. Pero a pesar de que esta situación genera divisiones internas y escasez de mano de obra en la industria tecnológica, Israel sigue siendo un caso exitoso de desarrollo económico soportado por su cultura militarista y emprendedora. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.